todos, gracias al equipo que nos ha pedido que pudiéramos compartir, que pudiéramos participar. Gracias también por la palabra que decías recién de poder estar compartiendo siempre algún pasaje, alguna palabra, algo que consuele, que afirme, que fortalezca a la iglesia del Señor. Y en este momento compartir con los jóvenes es preciosísimo. Estamos recontra felices de saber que podemos decir algo que puede seguir sumando a todo lo que están edificando. Estoy tratando de encontrar mi posición. Noto que la luz de la gloria que está atrás mío interrumpe la visión de mi belleza. Entonces voy a moverme un poco para no dejarlos a ustedes tan impresionados con tanta belleza. Si me permiten, porque veo mucha luz detrás mío. Ahí está. Ahí va. Ahora está mucho mejor, aunque tengo todo un equipo de producción impresionante al lado mío corriendo, pero ahora sí se hizo la luz. No sé si se nota. Alguien me dijo que el color negro te hace más flaco. No sé si me mintieron, porque cada vez que me veo en la foto me veo igual. Pero voy a intentar compartir lo que el Señor me puso en el corazón. Cuánta gente linda, cuánta gente amada. Samu, querido, qué lindo verte con Wadi. Allí tanto los amamos a los chicos. Un besote grande para tanta gente linda. No voy a poder saludar a todos, espero que nadie se ofenda, pero veo a Estefanía y a Samu de Barcelona también, a Santi y a Vale de México. Bueno, espero no faltarle el respeto a nadie, quería saludarlos. Están aquí en el primer plano de la imagen para compartir. Bueno, me han pedido un tema que espero poder colaborar. Sé que han estado expuestos a palabras bien preciosas, muy lindas y muy edificantes. Samu, cuando vos ves que tengo que terminar, me mandás un dedito, una palma, algo, para que sepa que tengo que terminar, porque este es un tema interesantísimo, que nos bendice mucho solamente el pensar cómo desarrollar la vida de Cristo desde adentro hacia afuera, pero sin caer en frivolidades y en repeticiones. Quisiera trabajar con algo que seguramente nos va a dejar pensando, porque lo está haciendo conmigo. Quiero hablarles de santidad. Quiero tomar un tiempo para hablarles acerca de esto y quiero explicarles por qué. Tanto a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Tesalónica, Pablo invierte mucho tiempo para hablar de santidad. Y la razón por la que invierte tiempo para hablar de santidad era que eran iglesias espiritualmente o niñas o adolescentes. Y a la hora de trabajar con niños espirituales, adolescentes espirituales para darle algún tipo de perfil, o jóvenes en el Señor, entender algunas cosas que pertenecen a la santidad es muy importante. El concepto de santidad viene un poco bastardeado, si se permite la expresión, no sé si es una expresión que se entiende en todas partes, un poco diluido, un poco exagerado en otros casos. La palabra santidad ha caído en un desbalance, pero demasiado intencional. Y en esta tarde quiero tomar unos momentos para hablarle exactamente de esto, que es lo que entiendo que el Señor me pidió que comparta con ustedes. Hemos llegado a un común entendimiento entre todos que la voluntad de Dios es que Dios sea expresado por nosotros. La voluntad de Dios es que Dios sea expresado por nosotros. Y no son frases trilladas lo suficiente todavía. Tendremos que trabajar un poquito más acerca de esto. Y esta palabra que nos decía, o que me mandaba Samuel para compartir, tiene todo que ver con eso. Nada se expresa si primero no entra. Nada se expresa si primero no crece. Nada se expresa si primero no se preserva. Y luego de que ha entrado, que ha crecido y se ha preservado, entonces viene la cuarta parte, que es la expresión. Quisiera rescatar la palabra santidad como un acto moral. Y quisiera colocarla en el lugar más profundo que tiene la santidad, que es la esencia misma de Dios. Se puede ser moral y no ser santo. Jesús dijo que los fariseos de su tiempo
eran sepulcros blanqueados porque por fuera estaban blancos, irreprensibles, irreprochables, pero por dentro estaban muertos. Así que se puede ser moralmente correcto e internamente estar muerto. Esto nos permite comprender el valor que tiene que la expresión, cuando hablamos de expresar a Cristo, evidentemente lo primero que se pide de nosotros no es una acción, sino el crecimiento de una vida que debe ser expresada. De aquí quiero comenzar a desenvolver algunos pensamientos con ustedes. Prometo ser puntual, específico. Si quieren acompañarme a mirar conmigo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 al 10, pasajes que nos hablan muy puntualmente acerca de la santidad y la santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 al 10. Hay consejos aquí extraordinarios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso 3. Y presten atención a este pasaje, porque es muy radical Pablo cuando habla acerca de esto. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Estamos en días donde estamos reuniendo todas las cosas en la mente de Cristo. Y la santidad y la santificación están profundamente ligados a expresar a Cristo. Recordemos siempre que la voluntad eterna de Dios es que Cristo sea expresado en nuestras vidas. ¿Dónde entra y qué tiene que ver la santificación con esto? Todo. Si sacamos la voluntad de Dios en términos de santificación fuera de lo que representaría ahora la expresión de Cristo, entonces la santificación quedaría como un hecho moral. Pero si la santificación tiene que ver con la expresión de Cristo, entonces la santificación tiene mucho sentido para nosotros y se vuelve netamente radical. Por lo que tengo entendido, nuestro querido hermano Meni habló de que no es tiempo solo de entretenimiento, sino de un entrenamiento, entrenar la vida que portamos. Entrenarnos, entrenar en desarrollar la vida que portamos. Y entrenar es el aspecto de lo que Pablo nos llamaría hoy santificación. ¿Cómo se entrena la vida que portamos? El elemento que Pablo usa para definir eso se llama santificación, que es la acción o operación de la santidad. La acción o operación de la santidad. Como líderes de jóvenes tenemos que ser expertos y profesionalizarnos en el proceso de la santificación de los hermanos. Tenemos que capacitarnos, preguntarle, Padre, ¿cómo puedo colaborar contigo para que mis hermanos sean santificados? ¿Cómo puedo colaborar contigo para que mis hermanos crezcan en santidad? Jesús oró esta palabra y dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, que tu palabra sea verdad. Porque la santidad es nada más que Dios mismo. Y lo que debemos expresar es la santidad. Lo que debemos expresar trasciende a un acto moral. Lo que debemos expresar es la misma naturaleza extraordinaria de Dios. Lo que debemos expresar no es solamente un factor humano
que pertenece a una buena persona. Ah, mis jóvenes son buenas personas. Eso sería demasiado fácil lograr, pero no pertenece al propósito eterno de Dios. Eso nos dejaría en el plano de un ser humano más bueno. Lo que es el propósito eterno de Dios trasciende ese aspecto humano y nos lleva ahora al entendimiento que debemos expresar la santidad misma de Dios. ¿Y puede un ser humano hacer esto? Claro que sí. Claro que sí. ¿Puede un ser humano poder manifestar la santidad misma de Dios? Sí. Para esto hay dos cosas que nos van a colaborar mucho en el entendimiento. La primera es el concepto que tanto Pablo como David tenían del ser humano. Para Pablo y para David, el ser humano era un vaso. Tanto para Pablo como para David, el concepto del ser humano era un vaso. Un vaso que debía ser llenado de Dios. Un vaso que tenía que ser llenado de la misma esencia, de la misma sustancia de Dios. Esa sustancia, esa esencia es santidad. Es el ser mismo de Dios. Expliqué los viernes pasados de que santidad y amor pertenecen a la misma esencia de Dios. El diablo hizo un buen trabajo, pero el Señor alumbró el entendimiento de una generación y desbarató eso. Hacer creer que amor era una cosa y santidad era otra. Entonces, si Dios me ama, puede tolerar mis pecados. Y nos hizo creer que amor y santidad eran dos cosas separadas. Pero amor y santidad son exactamente lo mismo. Representan a la misma esencia que deberíamos de expresar. Amor y santidad, santidad y amor. Claro, para esto hay que limpiar el vaso. Lo primero que se debe de limpiar para que eso divino pueda entrar es el vaso. Y este es el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo viene para limpiarme. El poder de la sangre de Cristo me limpia. Claro, pero tenemos que recordar lo que Jesús enseñó, que la casa puede estar barrida y adornada, pero vacía. Y entonces vienen 7 espíritus peores. O sea que estar limpio es un paso importante, pero no es el paso final. El estar limpio es un paso importante porque luego tiene que venir el segundo paso, que es la llenura. El primer paso es la limpieza, el segundo paso es la llenura. Creo que todos hemos aprendido, o en carne propia, o con algún hermano que conocemos, que a veces los pecados se vuelven recurrentes en la vida de los muchachos. Sea que lo descubrimos en nuestro propio cuerpo o lo descubrimos en otro. ¿Por qué si pedimos perdón y apelamos a la sangre de Cristo, volvemos a caer en los mismos pecados? Nos suele pasar porque nos limpiamos con la confesión, pero no nos llenamos con el Espíritu y la palabra. Nos suele pasar porque sí somos limpios, pero todo lo que se limpia y no se llena, vuelve a ser lleno de lo que estaba lleno antes. Así que estas son las 2 expresiones que les hablaba recién. Llenura, limpieza primero y llenura posteriormente. Por un lado nos limpiamos con la sangre de Cristo y el poder de la palabra, pero después nos llenamos con el Espíritu y la palabra. Esa llenura se llama santificación. La operación de esa llenura se llama santificación. Es donde comienzan a caer las cosas que impiden que Él sea expresado en mí. Santificación es el crecimiento de su santidad en nosotros. Una persona crece en santidad cuando está siendo santificada. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Pablo en esto es categórico, es directo y es firme. Esta es la voluntad de Dios. Después de haber trabajado muchos años con jóvenes, uno va aprendiendo muchas cosas y es cómo vamos asociando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el noviazgo, la voluntad de Dios para el trabajo, la voluntad de Dios con el ministerio, la voluntad de Dios con el casamiento, y vamos asociando la voluntad de Dios. Y no es que eso esté malo, pero eso es secundario. Muchachos, necesitamos colocar, si vamos a trabajar en esta propuesta que nos hace este equipo, si vamos a trabajar en formar a Cristo de adentro para afuera, tenemos que dejarle claro a esta generación que la voluntad de Dios es la santificación. No como un hecho trivial, no como un hecho secundario, no como un hecho que va paralelo a la vida, que bueno, entre muchas cosas Dios quiere que yo sea santo. No, no, no. Esta es la voluntad de Dios.
nuestra santificación, ir quitando las cosas que impiden que su santidad sea vista en mí. Yo tengo su santidad, ustedes tienen su santidad, portamos la santidad de Dios, nos habita la santidad de Dios. Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina, portamos la santidad de Dios. Ahora, ¿cuánto crece esa santidad en nosotros? ¿Cuánto se desarrolla? ¿Cuánto estamos dispuestos a quitar otras cosas para que la santidad pueda crecer y manifestarse? Hay 3 cosas que quiero animarles a considerar. Verso 3, para los que están anotando, verso 3, voy a intentar hablar despacio para darles tiempo a anotar. Número uno, su voluntad es que seamos santos. Número 2, nos llamó a ser santos. Y número 3, nos dio al Espíritu Santo para que seamos santos. Número 1, su voluntad es que seamos santos. Número 2, nos llamó a ser santos. Y número 3, nos dio de su Espíritu Santo para que seamos santos. Lo que acabo de mencionar, su voluntad, su llamado y su provisión, están en 1 Tesalonicenses 4. Su voluntad, verso 3, su llamado, verso 7, y su provisión, el verso 8. Entonces tenemos su voluntad, llamados a ser santos. Su llamamiento, fuimos llamados a ser santos. Nos llamó para que seamos santos, para que seamos santificados. Y tercero, nos dio la provisión. O sea, no nos falta nada para que seamos lo que Dios quiere. No nos falta nada para que seamos lo que Dios quiere. Ahora, la propuesta de este equipo que nos hizo partícipe para compartir en esta tarde es cómo manifestamos la vida que tenemos, cómo hacemos que esta vida crezca. Y es permitir que la palabra vaya quitando lo que impide que se manifieste lo que ya tenemos. Voy a usar un ejemplo gráfico. Ustedes pueden darle la forma que ustedes quieran, pero yo voy a usar un ejemplo gráfico. Si tuviéramos un vino de gran calidad, ¿cómo accesamos a ese vino? A ese vino que internamente sabemos que está, pero no lo podemos probar, no lo podemos degustar. Lo que hay que hacer es quitar el corcho. Espero que en tu país también se llame corcho o tapón, lo que tenga arriba de la botella, aunque el vino es global y el corcho me parece que también es global por la cara de lo que estoy mirando. Sabemos mucho de esto. Hay que quitar el corcho porque si no, lo que sabemos que está no se puede derramar. Esa es la operación de la santificación. La operación de la santificación es quitar todos los corchos que tenemos para que el vino nuevo se pueda expresar y se pueda manifestar. Yo no tengo que inventar santidad, yo no tengo que crear santidad, yo no tengo que romperme la cabeza y orar más para ser más santo. Tengo que entender que ya lo tengo y que cada vez que escucho una predicación me está limpiando. Cada predicación me limpia para sacar los corchos que tengo dentro. Claro, Pablo no usaba la palabra corcho, Pablo usaba la palabra velos. Pablo era más santo. Entonces él decía que se quitaba el velo y el velo se quitaba para que se pueda ver cada pecado, cada ideología humana que hemos abrazado, cada pensamiento religioso. Son velos que impiden que la santidad que está en nosotros se pueda ver. Chicos, si hoy salimos a la calle a hablar de santidad, los jóvenes nos tiran una piedra, porque el concepto de santidad es altamente religioso. El concepto de santidad no es el placer, no es el disfrute. Chicos, les voy a contar algo, pero entre nosotros nada más. Por favor, que no salga de aquí, no le comenten mucho a los pastores que me van a matar. Me estuve rompiendo por décadas la cabeza cómo hicieron los autores de algunos escritos bíblicos para decir la hermosura de la santidad. Si cada vez que yo escuchaba la palabra santidad, yo me sentía el más miserable, el más corrupto, el más pecador, el más sucio, pero para ellos era la hermosura de la santidad. ¿Por qué? Es que ellos habían descubierto que lo que Dios era tan hermoso y que el aspecto de la santidad no entraba en el carácter de lo prohibitivo, sino en la naturaleza misma de Dios. Es decir, ¡wow! Él es tremendo, Él es extraordinario, Él es impresionante. Eso es santidad. Si los chicos pudieran saber que eso es santidad, lo desearían.
Pero claro, le hemos puesto tanto carácter moralista a la santidad que claro, ¿quién no falla? ¿Quién no tiene deseos pecaminosos? ¿Quién no se ha equivocado en la vida? Hablo de los chicos de afuera, no de nosotros, que somos súper santos. Hablo de los de allá, no de los de acá. ¿Saben qué es lo glorioso? Lo glorioso que nos fue dada su esencia y su naturaleza para ser personas fuera de lo común, para ser personas extraordinarias, para ser personas maravillosas, portadores de una naturaleza increíble, de una naturaleza inexplicable humanamente. Esa es la hermosura de su santidad. Ahora, si estamos expuestos a la palabra y nos pasamos masticando chicle, estamos expuestos a la palabra y nos pasamos hablando uno con otro, estamos expuestos a la palabra y nuestra mente está divagando, el único problema es que nunca se termina de accionar la operación de su santidad en nosotros. Porque nunca voy a derribar lo que debo derribar, que la palabra me está aconsejando. La falta de atención impide que pueda derribar lo que por la palabra se me está pidiendo que derribe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cáscara de afuera se hace más gruesa, más firme, y termina la carne asfixiando la naturaleza divina. Y termina la carne, en lugar de la santidad, hacerme morir la carne me termina apagando la vida del espíritu. ¿Por qué necesitamos estar expuestos a la palabra? ¿Por qué les pido a ustedes que consideren como líderes jóvenes el amor por la palabra? Porque no hay otra forma de la acción de la santidad que no sea por la palabra. ¿Por qué nos decía Meni que volvamos a entrenamiento más intenso y más fuerte? ¿Por qué? Porque podemos tener mucho entretenimiento y aún así nunca expresarse la naturaleza de Dios. Ser muchísimos jóvenes entretenidos, ser muchísimos jóvenes trabajando mucho en la congregación, ser muchísimos jóvenes que hagamos muchísimas cosas, pero en realidad nunca cumpliendo el propósito de Dios. Pensando que en el hacer cumplimos el propósito de Dios y no en el expresar. Entonces nos llenamos con los jóvenes actividades, porque a los jóvenes les gustan las actividades, ¿o no? A los jóvenes les gusta hacer cosas, los convocamos para hacer y en regla general hacen. Pero después no tenemos problemas con los jóvenes en el hacer, tenemos problemas con los jóvenes en la naturaleza. Porque lo que se nos explota en las manos no es en el hacer, lo que se nos explota en la mano es en la naturaleza. Porque hemos desarrollado más una cultura del hacer que la propia naturaleza de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es nuestra santificación. Entonces, ahí es donde Dios nos da la provisión para esta santificación. ¿Cómo la logramos? Por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Por el Espíritu Santo que nos va administrando. No podemos perder la comunión con el Espíritu Santo. Muchachos, no importa cuán buena sea tu palabra. Si el joven que te escucha no está determinado a caminar con el Espíritu Santo, tu trabajo es totalmente irrelevante. Porque tu trabajo es externo. Tu colaboración es para con el Espíritu Santo, que es el que hace el trabajo interno. Saben, yo tengo un gran deseo de poder colaborar con los pacientes contagiados, pero yo solo puedo colaborar de afuera. El único que puede colaborar de adentro son los médicos y las enfermeras. Entonces a mí me conviene colaborarle a los médicos y a las enfermeras, como están haciendo muchas congregaciones, llevando alimentos, llevando ropa, llevando hasta dinero a los médicos y a las enfermeras para cuidarlos, porque ellos están adentro. Lo mismo nos pasa como líderes de jóvenes. Muchachos, nosotros colaboramos desde afuera. El único que puede cambiar desde adentro a nuestros jóvenes es el Espíritu Santo. Él es el que está trabajando. Nosotros somos colaboradores del Espíritu Santo. Colaboramos con el Espíritu Santo. Tenemos que garantizar que a nuestros jóvenes les interesa el Espíritu Santo. Necesitamos hablarle de la vida en el Espíritu, de la comunión con el Espíritu Santo, porque Él va a hacer la obra desde adentro de lo que nosotros podamos colaborar desde afuera. La voluntad de Dios es la santificación. Esto Pablo se lo está hablando a los jóvenes. Ustedes recordarán también que Pablo le habla a otro joven llamado Timoteo y le dice, huye de la fornicación. Huye de la fornicación. A muchas cosas lo van a enfrentar. Van a enfrentar las malas enseñanzas y los malos maestros. Van a enfrentar a los falsos profetas, etc. Una serie de confrontaciones. A lo único que no lo van a enfrentar es a la fornicación. Y denme 2 minutos para poder explicar esto. Cuando miramos el verso 5,
de Primera de Tesalonicenses 4:5, Pablo dice, no en pasión de concupiscencia. No en pasión de concupiscencia. ¿Por qué? Nuestro vaso interno y nuestro vaso externo debe ser bien entendido. Nosotros tenemos un vaso interno y nosotros tenemos un vaso externo. El vaso interno es nuestra alma y el vaso externo es nuestro cuerpo. Ustedes recordarán 1 Tesalonicenses 5:23. Como tengo poco tiempo, quiero hacer una ametralladora de pensamientos porque ustedes son líderes, conocen las Escrituras. 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz va a santificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. La santidad integral, la vida integral, el ser integral, un ser completo. Ahora, nuestro vaso alma enfrenta una batalla llamada concupiscencia. Nuestro vaso cuerpo encuentra una batalla llamada fornicación. ¿Cómo puedo detener la fornicación? La fornicación solo lo puedo detener cuando logro identificar la concupiscencia de la carne. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es la graduación de la concupiscencia. Todo joven que da rienda suelta a los deseos de la carne, más temprano o más tarde, podrá caer en fornicación. El único problema es que la fornicación es visible, es contra el cuerpo y destruye su propio cuerpo y puede dañar el destino profético, que el destino profético no es ser pastor, el destino profético no es ser maestro, el destino profético es expresar a Cristo. No todos han vuelto de la fornicación. Gracias a Dios que muchos sí, pero no todos vuelven de la fornicación. La fornicación es una trampa mortal donde muchos no han sabido gestionar la restauración y se pierde la persona que ha caído en fornicación. Por lo tanto, ¿cómo atacamos lo que Pablo ve en la iglesia de Cristo como fornicación? Pablo tuvo que tratar la fornicación en la iglesia de Corinto, tiene que tratar la fornicación en Éfeso y tiene que tratar también la fornicación en la iglesia de Tesalonicenses. Y les suplico que por favor no cometamos el error de dar nada por sentado. Porque nuestro error muchas veces puede llegar a ser que a nuestros jóvenes no les va a pasar, y sí les puede pasar. Les puede pasar si el vaso interno llamado alma no logra crucificar los deseos de la carne, la concupiscencia de la carne. La concupiscencia quiere llenar el vaso del alma. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar incisivamente. Si el vaso del alma se llena de los deseos de la carne, el siguiente paso es que será cuestión de tiempo que se caiga en fornicación. Y la fornicación daña tanto a la persona como todo lo que lo rodea. La fornicación tiene demasiado poder. La fornicación tiene un efecto colateral que es dañar al cuerpo, es lastimar al cuerpo, es afectar al cuerpo. Por eso es que Pablo advierte, y yo les pido por favor, si Pablo se lo está pidiendo a Timoteo, que por favor huya de eso. Si Pablo se lo está pidiendo a los creyentes de Corinto, si Pablo le está pidiendo esto a los creyentes de Tesalónica, no seamos personas que no consideremos esto importante, sino que veámoslo dentro del valor que tiene. Si nosotros fuimos llamados a no vivir a los deseos de la carne, ¿cómo lo podemos vencer? En el proceso de santificación, comunión con el Espíritu Santo. Chicos, yo sé, como líder de jóvenes que participé muchos años, sé que si no los conectamos a la vida del Espíritu, si no lo conectamos a la comunión del Espíritu, sus vidas entrarán en batallas tremendas, entrarán en crisis tremendas. Pero ¿quién nos fue dado para colaborarnos en esto? El Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Si ustedes preguntan hoy, ¿cómo podemos colaborar para ayudar a los jóvenes a expresar la vida que portan en su interior? Lo primero que debemos considerar seriamente es garantizar que tengan una experiencia con el Espíritu Santo, que conozcan el Espíritu Santo. Lógico, todos los demás cosas que podamos hacer, todo lo que pueda pasar después es maravilloso. Pero si no logramos eso, nosotros hemos fallado en eso y a veces pensamos que ya está, porque tuvo un toque en una reunión,
ya se ligó al Espíritu Santo. No, tenemos que trabajar, garantizar permanente. Si me permiten decirle algo, después de 33 años de pastor, no hay técnica para que esta vida crezca. No hay técnicas. Los consejos más prácticos y más técnicos no sirven. Es cuidar a aquel quien nos fue dado por provisión para que pudiéramos lograr esto. Si logramos llevar a cada joven a una experiencia genuina con el Espíritu Santo, esto se vuelve real. Ahora hay un vaso interno que nadie ve. Y hay un vaso externo que es la graduación de ese vaso interno, que es la fornicación. En este proceso, lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo la fornicación impide que se pueda recibir más pan de Dios. Miren por favor lo que dice la Escritura en Primera de Samuel, capítulo 21, Primera de Samuel, capítulo 21, si pueden verlo conmigo, está David escapando con sus principales jóvenes, líderes con él, y es interesante todo lo que pasa alrededor. Él tiene una experiencia espiritual genuina. Dice el versículo 3, que cuando David se encuentra con el sumo sacerdote, con el sacerdote Ahimelech, el máximo de los sacerdotes, dice el verso 3, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David, dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Verso 5, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así, el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner pan caliente el día que aquellos fueron quitados. ¿Qué representa este pan sagrado? Cristo mismo. Este pan sagrado representa a Cristo mismo. El gobierno de la concupiscencia de la carne lo que roba es la revelación de Cristo. Cuando un joven permanece en santidad y camina en santidad, hay un incremento y un aumento de la persona de Cristo. Hay un aumento y un incremento no de la información de Cristo, sino del comer de la persona de Cristo. Es este pan sagrado. Es este pan que proviene directamente del Señor, como este sacerdote lo está ministrando. Este pan es sagrado y tenemos que entender una cosa muy delicada, muy importante. Y es que este pan sagrado es una honra para los que aman a Dios. Este pan no viene a sustituir la irresponsabilidad. Este pan viene a honrar la responsabilidad. Este pan sagrado es una experiencia real en el interior de los jóvenes, que viene a honrar no el deseo de más revelación, no el deseo de más información, sino el deseo de agradar más a Dios. Mi punto en esta tarde, como me fue pedido, es cómo hacemos crecer la vida de Cristo en nuestro interior. Podemos armar 25.000 técnicas y principios y herramientas para ver cómo hacemos crecer. Déjenme simplificarles la vida para que no se frustren en el futuro. Número 1, la santificación es la voluntad de Dios. Y por favor, enmárquenla en letras rojas, mayúscula y subrayenla. Es la voluntad de Dios. Número 2, no fuimos llamados a hacer cosas, sino a expresar su santidad. No hay cosas santas, hay personas santas expresando santidad. No hay música cristiana, no existe tal cosa. Lo que existe es música que expresa su santidad. No existen ministerios que te santifican. Lo que existen son personas expresando su santidad en el ministerio. Nosotros no estamos como Israel practicando cosas santas. Estamos expresando santidad, que no es lo mismo. Y tercero, y les ruego que aquí me permitan hacer una oración
por entendimiento, es que esta generación de jóvenes tenga experiencias genuinas con el Espíritu Santo. Y esto no se logra masivamente, esto se logra en grupos pequeños grupos de oración, pequeños grupos donde se garantice, en pequeños grupos de discipulado, experiencias genuinas con el Espíritu Santo. Nosotros como líderes, caminando en esta vivencia, en esta realidad de caminar con el Espíritu Santo. Y les puedo asegurar que cuanto más caminamos en este proceso de santificación, más pan del Señor habrá. Más pan del Señor habrá. ¿Y qué es más pan? Más santidad. Se añadirá más pan sagrado a aquellos que han tomado en serio el proceso de santificación. Quiero orar con ustedes, si me permiten ahora. Padre, quiero darte muchas gracias por el proceso responsable que porta el corazón de cada uno de estos líderes, que no están jugando con algo novedoso, que no están intentando ver qué técnicas hacemos para que los santos se expresen, sino que estamos profundamente comprometidos en ver la funcionalidad en nuestra generación, esta obra de santificación. Señor, queremos honrar tu voluntad, queremos hacer tu voluntad, queremos expresar tu santidad, que tu santidad sea vista. Nos abrimos plenamente a la operación de tu santificación primero en nosotros. Renunciamos a toda concupiscencia que quiere llenar nuestra alma. Renunciamos a todo deseo ardiente de nuestra alma para que nunca se gradúe en nuestro cuerpo, para que nunca madure al punto tal de ser expresado en nuestro cuerpo. Oramos porque nuestra alma sea vencida a la concupiscencia de la carne, para que nuestro cuerpo pueda experimentar el proceso glorioso de tu santidad. Y oro por estos muchachos, por estas señoritas preciosas, por estos pastores de jóvenes, líderes de jóvenes, discipuladores de jóvenes, que no están buscando elementos prácticos humanos, sino el entendimiento profundo en tu corazón de cómo lograr que tu santidad sea vista entre los jóvenes en esta generación. Muchas gracias, Padre. Gracias por ellos, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Samuel, Santi, muchachos, después de 33 años de pastor, después de ser papá, después de ser apóstol, he tomado esto con mucha más seriedad. He tomado esto con muchísima más seriedad. Esto vino a ser respuesta de muchas oraciones, de muchos fracasos, de muchas frustraciones. Esto vino en respuesta a presentarle al Señor una generación que verdaderamente lo exprese no en enseñanzas, sino en la vida. Y que no falle, que lo pueda expresar a Él claramente. Gracias por darme el privilegio y la oportunidad de compartir con ustedes, y les aseguro firmemente, la iglesia que viene es diferente a la que venimos. La iglesia que viene es una generación que expresará su santidad con alegría, con gozo, disfrutándola e impartiendo y contagiando a otros de su santidad. Muchas gracias, un abrazo y el Señor los continúe bendiciendo. Paz, les amamos.